¿verdad? No de cantidades ni fechas porque dan ganas de cobrar. 8 años. No se queje, nada de que le están dando ganas de cobrar. Cada semana, puntualmente, se le entrega su botellita de agua, que nos patrocina Coca-Cola, por cierto. Exactamente, hasta comercial. Eso es todo. Muchísimas gracias, le decía. Y bueno, pues tocaremos el tema de la semana, que indiscutiblemente entre papazos y bombazos y demás, pues se oculta alguna información que finalmente esta semana sale, que es ¿por qué la repartición, por qué aquel programa de alimentación para los pobres más pobres de nuestro país? Pues de pronto los partidos intentan aparecer como buenos samaritanos. Es curioso, la política de México, si existe hambre y pobreza y miseria, que existe en muchos rincones de este país, o en las orillas de nuestra ciudad, por ejemplo, sin ir tan lejos, vamos aquí a la ilusión, pues resulta que es precisamente la división que han generado los partidos o la partidocracia a través de los tiempos y los poderes fácticos. Ellos generan esa hambre, esa pobreza, y resulta que ahora intentan aparecer como los salvadores de esa situación, y exactamente, y ahora pretenden aparecer como los salvadores de toda esa persona, miles, millones de personas que padecen el hambre y la miseria, la falta de empleo en muchos casos, en millones de casos, y resulta bueno porque la partidocracia considero yo que es la causa o es la razón de que este país esté dividido, no solamente políticamente sino socialmente, y está dividido porque los partidos, bueno, pues la partidocracia subsiste, por cierto, gracias al patrocinio. Es un ente de Estado que está financiado por los contribuyentes y que debería estar al servicio de los mismos contribuyentes, sin embargo son motivo y razón de la división que estos presentan. Y entonces, como la política a eso se dedican en cuerpo y alma, apenas termina un proceso, yo también considero que este país no avanza porque permanentemente estamos en proceso. Apenas termina uno y inicia el que sigue. Apenas terminamos el del 2012 de julio y estamos en vísperas ya de iniciar el proceso del 7 de julio próximo, donde habrá elecciones para renovar cargos en 14 estados. Uno en Baja California, que se elegirá una elección federal, se va a elegir al gobernador, exactamente, ya tiene mucho tiempo el panismo ahí arraigado. Bueno, en el resto, los otros 13 son estados donde se renovarán cargos a alcaldes y a diputados locales. Entre estos aparecen, bueno, pues nos podrá interesar, porque mañana pasado nos va a venir a repercutir, pareciera que no, está muy lejos de esto, pero hablaremos, por ejemplo, del caso de Aguascalientes, que es nuestro vecino. Ahí se elegirán 11 alcaldes y 27 diputados locales. Habrá elecciones en Hidalgo, habrá elecciones en Veracruz, en la parte sur, donde se renovarán 212 ayuntamientos. Imagínense usted, 212 ayuntamientos. Si nuestro gobernador aquí apenas puede atender 58, imagínense usted para atender. Y no citemos Oaxaca, que son más de 500. Bueno, el caso es que en Tamaulipas, aquí al norte, el estado vecino más violento que tenemos cerca, se renovarán 36 diputaciones y 43 alcaldías. En otro estado tampoco nada tranquilo, como es Zacatecas, que también es nuestro vecino, y consecuencia de que se vengan por acá algunas gentes, ahí se renovarán, algunos muchachos inquietos, se renovarán poderes para elegir 58 alcaldes y 30 escaños en el Congreso local. De tal modo que este es el fondo de los pleitos que vemos en la prensa nacional entre el PAN, el PRD, sobre el PRI, a quien acusan de estar utilizando, ¿sí? Curioso, todos los partidos que han estado en el poder y han tenido al alcance los recursos y los presupuestos han hecho exactamente lo mismo: utilizar los recursos públicos con un sentido político para posicionarse y conseguir el triunfo en determinados estados o también a nivel país. Pues ese es el fondo y ese es el porqué de los pleitos ahora en contra de Rosario Robles Berlanga, que es la responsable de Sede Sol a nivel nacional por parte del PRI, y que curiosamente está enfocando los programas para combatir el hambre y la pobreza hacia los estados donde va a haber procesos electorales. De tal modo que a nosotros, a los ciudadanos, nos presentan una actitud
dos partidos, pero en el fondo tienen ellos sus propias luchas internas y sus propios intereses, y todo con cargo al erario y con cargo al pueblo. ¿A quién? Ante la falta de recursos para proseguir sus luchas políticas, constantemente están diseñando estrategias para subir los impuestos. Precisamente el Partido Revolucionario Institucional acaba de celebrar su convención, y uno de los objetivos de esa convención era establecer nuevas reglas o nuevos lineamientos para mostrar una apertura, y que el partido PRI, con todo su revolucionario e institucional y sus luchas en favor de los desprotegidos, ahora con esa apertura va a poder sentarse a la mesa con los grandes inversionistas, las transnacionales, que están deseosos de hace muchos años de invertir en Pemex. También ahora con las nuevas reglas del PRI están buscando la aplicación del impuesto a la medicina en algunos niveles o algunas medicinas por los costos que ellos argumentan, y quizás tenga razón, mucha gente pudiente, ¿sí?, evade al fisco porque la medicina no le cuesta el IVA, y sobre todo muchas instituciones médicas, muchas cadenas de farmacias también se ven favorecidas con esa ventaja de no aplicarles el IVA. Entonces el PRI busca más recursos, como le decía, cuando al Estado, cuando a la partidocracia le es insuficiente los recursos que le asignan, entonces empiezan a buscar estrategias para cargarle la mano o cargarle un poquito más de impuestos a este pueblo que en estado de indefensión, porque sus presuntos representantes en los congresos de nada le ayudan, sino son precisamente sus victimarios. Entonces, pues en el estado de indefensión que presentan los ciudadanos, esta es la causa porque los partidos abusan y se exceden en esa búsqueda de gravar cada día más a los contribuyentes. El fondo es político, una vez más, no existe un interés puro de ayudar y de sacar de la pobreza a millones de ciudadanos, sino están en la búsqueda de la utilización política de los recursos y los programas asistenciales para verse favorecidos con el voto popular, entrecomillado, en el próximo proceso del 7 de julio de este año 2013. Imagínese, don Juan Pablo, por ejemplo, hay la mayor cantidad de pobres que existen en este país están en el Estado de México. Sí, bueno, además es uno de los estados más poblados, ¿no? Tiene muchísima población, pero uno de los estados que nunca ha dejado de ser gobernado por el PRI. Por eso dicen que escupir al cielo, pues no escupas al cielo, porque al rato te va a caer, ¿no? Y es en los lugares en donde dice, bueno, si se aduce a que durante 12 años se dejaron de aplicar los criterios sociales, ¿verdad? Y que por eso este país cayó en el estado de indefensión que se encuentra, pues bueno, ¿quién me puede responder? Por ejemplo, en Tamaulipas, la situación que se encuentra, un estado de México. Bueno, en el Estado de México hay una situación que se debe considerar, es el estado que más, ¿cómo le diré?, más gente emigra. El Estado de México, mire, en el Distrito Federal es difícil encontrarse con una persona nacida en el Distrito Federal. Uno que continuamente va a México conoce oaxaqueños, guerrerenses, veracruzanos y de todo el país, y pocos nacidos en el Distrito Federal. De tal modo que ese es uno de los grandes problemas de la concentración de la gente en las ciudades capitales, y sobre todo en esa mancha urbana que son millones de personas que viven de manera conurbada con el Estado de México. No es disculpa, eso no disculpa que no puedan combatir la pobreza y que digan que los pobres de los estados del sur se van y emigran al Estado de México. No, lo que pasa, y lo que les decía al principio, ellos, los partidos, en su ánimo de controlar este país por la vía política y sobre todo económica, ellos han generado esta pobreza, y lo lamentable es que ahora sean precisamente ellos que pretendan aparecer como buenos samaritanos y diciéndonos o vendiendo la idea a los posibles electores de que ellos van a salvar a los mexicanos de la pobreza, cuando son ellos quienes precisamente los llevaron a esa situación.